este problema nos dicen que tenemos una pared exterior de un edificio, nos dicen que está compuesto de 3 materiales. En primer lugar tenemos tablero de yeso, sería esta parte, es el material interior, este es el interior, esto es el exterior. Entonces nos dicen del yeso que tiene conductividad térmica 0,17 vatios partido metro Kelvin y espesor 10 milímetros. Después el siguiente material sería espuma de poliuretano, nos dan la conductividad térmica 0,026 vatios partido metro Kelvin, espesor 50 milímetros. Y el material en contacto con el exterior es madera blanda de conductividad térmica 0,12 vatios partido metro Kelvin y espesor 10 milímetros. Nos dicen que consideremos un día típico de invierno en el cual las temperaturas del aire exterior e interior son menos 15 y 20 grados respectivamente. Nos dan los coeficientes de convección externo e interno, 15 vatios partido metro cuadrado Kelvin y 5 vatios partido metro cuadrado Kelvin. El problema del enunciado no lo indica claramente, pero vamos a despreciar la transferencia de calor por radiación y nos pide calcular en el apartado A la tasa de transferencia de calor por unidad de área y en el apartado B esa tasa de transferencia de calor en el caso de que tuviéramos únicamente una ventana de vidrio de 1,4 vatios partido de metro Kelvin de conductividad térmica y espesor 3 milímetros. Vamos a empezar con el apartado A. Vamos a resolver este problema utilizando el esquema de circuito eléctrico equivalente. Entonces, lo que acabo de decir, despreciamos transferencia de calor por radiación. El enunciado no menciona existencia de resistencias térmicas de contacto, entonces las vamos a despreciar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si, por ejemplo, considero la temperatura de esta pared, y la voy a pintar, por ejemplo, en color naranja, esta temperatura de esta separación entre el yeso y el poliuretano es la misma, la miremos desde el lado del yeso o desde el lado del poliuretano. Y la temperatura de esta región de separación entre el poliuretano y la madera, la voy a marcar en azul, es la misma tanto si la miramos desde el punto de vista del poliuretano como si la miramos desde el punto de vista de la madera. Si hubiera resistencias térmicas de contacto, estas temperaturas que marco en azul y en naranja serían un poquito diferentes. Entonces, este es el circuito eléctrico equivalente. Tenemos una resistencia para modelar la transferencia de calor por convección en el exterior. Tenemos otra resistencia para modelar la transferencia de calor por conducción a lo largo del yeso. Otra para modelar la transferencia de calor por conducción a lo largo del poliuretano, otra para conducción a lo largo de la madera y otra para convección está en la parte exterior. Entonces, con lo que sabéis de electricidad, podéis escribir que el calor es igual a la diferencia de temperaturas T infinito I menos T infinito E entre la resistencia global. La resistencia global es una suma de 5 resistencias en serie, por tanto sería la suma, y si sustituís valores, esto os da 15 vatios partido de metro Kelvin. En el apartado B nos dicen que consideremos que tenemos una ventana, es decir, tenemos un cristal del espesor que se nos indicó el enunciado de 3 milímetros, entonces esto sería el circuito eléctrico equivalente. Tenemos la resistencia para modelar la convección en el interior, tenemos la resistencia, esta resistencia de partido de K para modelar la conducción a lo largo del cristal y tenemos la resistencia para modelar la convección exterior. Entonces el calor por unidad de área viene dado por la diferencia de temperaturas entre la suma de estas 3 resistencias que están en serie. Entonces nos da, si sustituís valores, 130,3 vatios partido metro cuadrado. Lógicamente este resultado es considerablemente mayor que en el obtenido en el apartado A, porque si tenemos una ventana el aislamiento es mucho menor que si tenemos esta pared compuesta por estos 3 materiales.